Dios les bendiga, Dios les guarde, querido hermano. Este es su servidor, Jair Lemuel Candelario Hernández. En este día vamos a hablar sobre cuánto conocemos a Dios realmente. Y quiero que hagamos una dinámica diferente en este podcast. Y va a ser de que voy a ir a la Biblia y entonces mientras vean este podcast van a leer conmigo en la Biblia sobre Primeras de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Entonces, el versículo 3 y versículo 4 dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios y hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Como habla el versículo número 3 y número 4, dice que nosotros podemos decir que conocemos al Señor, pero realmente no lo conocemos porque no sabemos obedecer al Señor en estos tiempos. Y es una realidad que no muchos quieren aceptar. Y es que cuando nosotros hablamos con el Señor nos habla para atrás y nos dice, obedéceme, tenme fe, sigue hablando conmigo. Y muchas veces nosotros simplemente no lo hacemos o simplemente pensamos que porque oremos, porque el Señor nos purifique, porque el Señor nos hable, porque el Señor nos toque, pensamos que ya lo conocimos, pero no es así. Porque nosotros empezamos a conocer al Señor realmente cuando empecemos a tener fe, cuando empecemos a orar, cuando empecemos a hablar con Él. Ahí es cuando realmente nosotros vamos a poder conocer al Señor. Pero ojo, nosotros no terminamos de conocer al Señor. Ahora bien, en los versículos 5 y 6 dice, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe vivir como Jesús. Bien, como muchas personas saben, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando bajó siendo humano, Él hizo muchas grandes cosas, pero también Él supo cómo hablar de la palabra de su Padre, supo decir que Él salvaba, que Él sanaba, que Él restauraba. Y gracias a eso tuvo una vida de plenitud, tuvo una vida correcta, tuvo una vida en donde la dirección en donde Él iba era la correcta. Pues nosotros también tenemos que ser como Jesús. Tenemos que empezar a vivir esa vida de que si pecamos, pues simplemente vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Señor, perdóname, de que si hicimos las cosas mal, vamos a donde el Señor y decimos, Señor, hice las cosas mal, de que si no obedecimos a un mandamiento que nos dio nuestra pastora, nuestro pastor, a un mandamiento, ¿verdad?, que nos dio el propio Dios, pues simplemente vamos a donde Él y decimos, Señor, perdóname porque hice tal cosa mal y no obedecí a mis pastores. Vamos a donde el Señor en cada momento, vivamos como Jesús, porque Jesús habló también con su Padre. Jesús también oró allí con sus discípulos, le enseñó a orar a sus discípulos también. Jesús habló sobre su Padre cuando estaba aquí. Nosotros también tenemos que empezar a hablar sobre el Padre, sobre Dios. Tenemos que decir que Dios salva, tenemos que decir que Dios restaura, tenemos que decir que el Señor hace grandeza en nuestra vida. Llevemos esa palabra, llevemos ese mandamiento que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida. En el versículo número 7 dice, mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Y es que sí, aquí habla en este versículo de que el apóstol Juan no estaba creando un nuevo mandamiento para sus discípulos, sino que simplemente estaba diciendo algo que Dios ya había implantado desde el principio. Ya estaba hablando de mandamientos que ya Jesús y Dios habían implantado en la palabra, porque en este versículo quien hablaba era el apóstol Juan, ¿verdad? Porque cuando empezamos a leer el versículo número 1 dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Y es que cuando empezamos a leerlo, pensamos que es Jesús quien está hablando en ese versículo, pero no, es el apóstol Juan
hablándole a sus discípulos, a los creyentes que estaban en aquel lugar, a los creyentes con quien estaba hablando en ese momento. Puede ser un poco confuso quién era quien estaba escribiendo esta nota y por eso se los quise aclarar. Ahora bien, les hablaré sobre formas de cómo conocer a Dios. Número uno, a través de la creación, como la naturaleza, el arte, la vida misma nos habla de su grandeza, ¿verdad? Cuando nosotros salimos afuera, vemos los cielos, vemos la lluvia, vemos la tierra, vemos el mar, vemos la grandeza del Señor porque sabemos que fue Él quien lo creó. Porque desde el principio, desde Génesis, Él nos está diciendo que fue Él quien creó los cielos y la tierra. Y gracias a Él tenemos un cielo hermoso, gracias a Él tenemos en los mares, tenemos los animales que nos rodean. Amén, porque fue Él quien creó cada una de esas cosas, fue Él quien hizo esa grandeza. Y de la misma manera que vemos las grandezas que Él creó y Él hizo, de la misma manera vemos las grandezas en nuestra vida como las que Dios hace en cada uno de nosotros. En el número 2, a través de la experiencia personal, como por ejemplo testimonios personales de nosotros mismos o testimonios de otras personas. Porque imagínense que venga una persona que no conoce al Señor y entonces venga a hablar otra persona que sí pertenece a la vida del Señor y le empieza a hablar de las cosas que el Señor hizo en su vida, de cómo lo purificó, de cómo lo salvó, de cómo lo sanó, de cómo Él lo sacó de aquel vacío que sentía y le empieza a hablar a esa persona que no lo conoce y esa persona empieza a crear esa curiosidad de querer conocer al Señor, de querer empezar a hablar más con el Señor, porque le contaste ese testimonio, el cual es maravilloso, porque fue Dios quien obró en tu vida, fue Dios quien te sanó y fue Dios quien te purificó. Pues entonces esa persona va a querer hacer lo mismo en su vida, porque dice, espérate, a mí me están pasando tal cosa. Eso quiere decir que si yo voy a orar a donde el Señor, yo voy a poder recibir grandezas de parte del Señor. No, pues yo quiero recibir eso del Señor. Yo quiero recibir nuevas cosas para mi vida porque me siento vacío y me siento solo. Y entonces empieza a trabajarle eso en la mente y se arrodilla y empieza a tener esa comunicación con Dios, esa conexión con Dios y empieza a querer conocerlo. Ya eso es una forma de conocer al Señor. O que simplemente ya pertenezcamos al Señor. Porque sinceramente yo soy una persona que puedo pertenecer al Señor. Pero cuando Dios hace algo nuevo en mi vida, yo quiero seguir conociéndolo más. Yo quiero hablar más con Él. Yo quiero seguir teniendo más conexión con el Señor. Amén. Porque es algo interesante lo que Dios hace en nuestra vida cotidiana. Es algo interesante lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo Dios nos saca de problemas, de cómo Dios nos extiende la mano, de cómo Dios habla en su palabra, de que Él extenderá su mano para sacarnos de aquel hoyo profundo en el cual estamos. Pues lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros, entiendo yo. O que si no les pasa, pues empecemos a querer buscar más del Señor todos los días, aunque pertenezcamos a la iglesia, porque las personas que no pertenecen a la iglesia, que cuando vengan sientan ese amor de nosotros, diciéndole que nosotros lo queremos conocer más y que a ellos también deberían de empezar a conocerlo más. Ahora quiero hablarles sobre conocer a Dios como relación. Punto número 1. Tenemos que empezar a conocer al Señor no simplemente como una figura lejana, sino como una figura cercana. Porque tenemos que entender que cuando nosotros tenemos a Dios de lejos, Dios no hace las mismas cosas que hace cuando lo tenemos de cerca. Porque cuando lo tenemos de cerca, nosotros hablamos con Él, nos comunicamos con Él, le contamos hasta cómo va nuestro día. Pero cuando lo tenemos de lejos, simplemente no hablamos con Él, no oramos con Él, no leemos su palabra, no lo buscamos en intimidad. Y eso hace que tu relación con Dios se vaya disminuyendo porque no lo estás teniendo como una persona cerca, sino como una persona lejana. Y yo entiendo que muchas veces nos va a pasar eso a nosotros como cristianos, nos va a seguir pasando porque es una cosa en la cual no lo podemos evitar porque tenemos nuestras cosas de nuestra vida cotidiana, tenemos muchas cosas y podemos alejarnos un poco del Señor, pero lo importante es que siempre volvamos a los brazos de papá.
Es como esa canción que dice, por más que nosotros nos vayamos de la iglesia, donde lo conocimos fue en el altar, y si fue en el altar donde lo conocimos, no nos saldremos de ahí, porque los brazos de papá nos acogen con tanto amor que no queremos salir de ahí. Número 2. La relación implica tiempo, búsqueda y confianza. Nosotros tenemos que saber cómo dedicarle tiempo al Señor. Ya sean 5, 10 minutitos, 15 minutitos que le dediquemos al Señor, serían perfectos para poder empezar a tener esa comunicación con Él, para poder empezar. Y esto se lo digo a las personas que están empezando a querer conocer al Señor, a las personas nuevas, a las personas que ya estaban en la iglesia, pero quieren estar más profundamente con el Señor. Pues se lo digo, que empiecen con 10, 15 minutitos hablando con el Señor, orando al Señor, hasta que vayan creciendo esa comunicación, que vayan teniendo ese afecto de arrodillarse y empezar a orar y que Dios los toque y que Dios los use con gran poder y con gran manera. Busca al Señor, búsquelo en intimidad, búscalo en su palabra, búscalo en diferentes formas, porque al Señor se le puede buscar de diferentes formas. Tú puedes estar sentado aquí ahora mismo y puedes decir, Señor, quiero que me ayudes, y el Señor te ayudará. Ya ahí estás dedicándole tiempo y lo estás buscando porque le estás diciendo, Señor, ayúdame. Y en confianza, se los voy a poner en un ejemplo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo cuando tenemos un matrimonio o tenemos una relación. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que tener una confianza en nuestra pareja, o tenemos que tener una confianza en la relación. Si nosotros dejamos de tener esa confianza en nuestra pareja, simplemente ¿qué va a pasar? Nuestra relación se va a disminuir, nuestra relación se va a ir yendo ese amor, se va a ir destruyendo esa conexión que tenían, esa comunión que tenían juntos como pareja. Pues lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa cuando nosotros dejamos de tener esa confianza con el Señor. Lo que pasa es que cuando dejamos de tener confianza en el Señor, todo lo que Dios estaba haciendo en tu vida, ya tú no lo verás, porque Dios nos manda claramente a que confiemos en Él. Y si tú no confías en Él, pues simplemente todo lo que habías construido y todo lo que Dios te había ayudado a construir simplemente va a desmoronar, se va a decaer, se va a simplemente hacer como decimos nosotros, polvo, ¿verdad? Porque dejamos de confiar en el Señor. Si no hay algo que a Dios le gusta más, es que confiemos en Él, que nos dejemos guiar por Él. Porque si tú no te dejas guiar por el Señor, en estos tiempos es bien difícil que tú salgas adelante sin el Señor, porque con el Señor todo es posible, pero sin Él nada es posible. Y antes de culminar, también quiero eh, que empiecen a comentarnos en nuestros videos sobre temas que quieren que nosotros hablemos en nuestros podcasts, de temas que les gustaría escuchar. También quiero que nos den like, que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, eh, también en TikTok, YouTube también. Nos pueden buscar por todas esas redes sociales. Nosotros vamos a estar ahí. Nos siguen, nos dan like, lo comparten para que más vidas lo puedan ver, para que más personas lo puedan ver. En resumen, tenemos que empezar a orarle al Señor para tener una comunicación y conexión con Él. Tenemos que empezar a confiar en el Señor. Tenemos que empezar a tener confianza si no la tienes. Y tenemos que empezar a obedecer los mandamientos que dicen en la vida para poder seguir conociendo a Jesús. Ahora bien, para culminar, hagamos la oración. Señor, te doy las gracias por usarme como instrumento. Te doy las gracias por permitirme llevar tu palabra, Señor. Señor, te pido que todo aquel que esté viendo este podcast y que no te conozca, Señor, que empiece a conocerte, que empiece a querer conocerte cada día más, Señor. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén.